especial y a aquellos que os habéis conectado a través de la red, a través del enlace que os hemos facilitado. Creo que me decía, doctor Bou, que hay como 90 personas inscritas y, bueno, pues esto es, desde luego, una señal de un éxito enorme. Y esto me lo decía porque yo, nada más llegar, le dije, Germán, la que hemos liado, ¿te acuerdas de cuando empezamos con esta idea, ¿no? Cuando tú viniste con esa primera iniciativa y empezamos a darle forma y han participado, pues, muchísimas personas, y sobre todo se aportó muchísimo conocimiento y muchas instituciones hasta llegar a este momento en el que nos reunimos aquí con motivo de la presentación y el lanzamiento de esta consulta preliminar al mercado del proyecto Innova Microlab. Bueno, hay, como todos conocemos, bueno, muchas dificultades en prestar asistencia sanitaria y en hacerlo de una forma eficiente y efectiva, y esta es una de ellas. El problema de las resistencias antimicrobianas es un problema que preocupa en nuestro país y preocupa en el conjunto de Europa, y todas las iniciativas de investigación o de innovación asistencial que podamos desarrollar, bueno, pues seguramente serán bienvenidas y serán buenas para eso que perseguimos, que es mejorar la salud y, sobre todo, la calidad de vida de las personas, ¿no? En este caso concreto, lo que pretendemos es desarrollar dos plataformas tecnológicas, una de diagnóstico microbiológico rápido, ultra rápido, y otra plataforma, bueno, pues dirigida o orientada a la personalización, a la individualización y personalización de las terapias, ¿no? Bueno, estas iniciativas de colaboración público-privada ayudan, ¿no?, a desarrollar este tipo de proyectos y el unir, pues, el potencial de las instituciones públicas con las organizaciones y las iniciativas privadas, bueno, sin duda enriquece y hace posible cosas que por separado no serían posibles. Aquí en Galicia lo sabemos bien. Cuando uno sale por ahí, enseguida le hacen referencia, bueno, pues a nuestros proyectos de innovación, a los proyectos de utilización de fondos europeos destinados a mejorar los aspectos asistenciales, y muchos de los que van aliados o ligados al uso de tecnologías. Nuestras experiencias con el Innova Salud y con el Hospital 2050 son experiencias que se referencian en cualquier sitio que vayas, en cualquier sitio que nos desplacemos, y el Sergas en esto siempre ha sido, pues, pionero y bueno, y pretendemos y creemos que lo conseguiremos seguirlo siendo. ¿Con qué finalidad? Como decía, mejorar la salud de los pacientes, mejorar la calidad de vida de las personas y también manifestar y proporcionar un respaldo a nuestros profesionales. Los profesionales que trabajan en nuestro sector son profesionales con una enorme inquietud, con una cantidad de iniciativas bueno, muy grande, y bueno, nosotros tenemos que intentar, pues, darle un respaldo a esas inquietudes, a esas iniciativas, y esas cosas que parecen pequeñas acciones, bueno, pueden convertirse en proyectos como el que hoy nos trae aquí. Innova Microlab es un proyecto propiciado, como decía al principio, desde el Servicio de Microbiología de este área sanitaria, de este hospital, que lidera el doctor Bou. Hemos tenido aportaciones de muchas personas, desde luego la de ACIS, la de la Agencia Galega de Conocimiento en Saúde, fue determinante. Llevamos ya muchos meses trabajando en esto y, hombre, pues su ayuda y su soporte y su impulso y su acompañamiento ha sido determinante, así como de otras instituciones, entidades que han facilitado, pues, financiación para este proyecto, ¿no? Bueno, en el Sergas y en los servicios de salud en general, pero nosotros en particular hemos aprendido a poner el acento en la relevancia de la innovación en el sector público y concretamente en el sector de la salud, y para nosotros, hombre, pues es muy satisfactorio, ¿no?, que nos podamos reunir aquí,
los que podéis estar y los que estáis a distancia, bueno, para tratar de sacar adelante, de llevar a cabo, bueno, pues esta iniciativa de innovación en el sector público, esta iniciativa de compra pública de innovación en la comunidad gallega, en la sanidad gallega. Por lo tanto, pues muchísimas gracias. Y vamos a dar ya paso a lo que es la parte, digamos, de contenido más formal de la sesión, y tiene para ello la palabra Antonio Fernández Campa. Antonio Fernández Campa lleva tanto tiempo trabajando en el Sergas que yo siempre pienso en el doctor Fernández Campa. Antonio no es médico, pero siempre que me sale presentarme como el doctor Fernández Campa, porque lleva tantos años con nosotros, que bueno, yo creo que unos cursos te los podemos convalidar, seguro. Pues muchas Venga, gracias. Pues ya seguimos contigo. Bueno, lo de los años, hay veces que no sé si a veces es tan bueno o tan malo lo de llevar muchos años, pero bueno, en fin, bueno, muchas gracias, gerente del área sanitaria de Coruña. Muchas gracias a todos ustedes, los que presencialmente nos siguen hoy en este acto, y a los que nos siguen online. La verdad es que es un placer empezar a retomar actos de nuevo con una cierta presencialidad, aunque sea un poco limitada, pero bueno, también tenemos que quedarnos con lo bueno de que el hecho de que tengamos que retransmitir estos actos también nos permiten para facilitar la accesibilidad y para facilitar el seguimiento de lo que comentaba el gerente, casi 90 personas que están o que se han interesado por esta propuesta. Lo que les vamos a explicar en el día de hoy es un poco el proceso que se ha iniciado con la publicación el pasado 7 de julio pues de las consultas preliminares al mercado de este proyecto que se está lanzando, el Innova Microlab, desde este área sanitaria, y que, bueno, al final lo que es una compra pública de innovación, es unos retos que se van a lanzar desde, en este caso, el servicio de microbiología de este área sanitaria, para que ustedes nos ayuden a solucionarlos. Tenemos que trabajar conjuntamente todos para tratar de resolverlos. Probablemente muchos de ustedes estén acostumbrados a lo que son los procesos de compra pública e innovación, pero me van a permitir que haga una pequeña reflexión sobre estos procesos y un poco cuáles son los objetivos que tratamos de cubrir con estos procesos que sacamos. Casi de abajo arriba, en vez de arriba abajo, lo que estamos estableciendo es un procedimiento en el que tratamos de colaborar la Administración con las entidades privadas para que nos ayuden a resolver un problema o para que nos ayuden a resolver unos retos o unas mejoras que queremos obtener en la prestación de los servicios, utilizando la innovación para ello, tratando de, a través de la innovación, encontrar cómo solucionar esos problemas, y promoviendo para ello un contrato especial, que es el que puede permitir incorporar todos estos elementos que estamos comentando, es decir, la colaboración entre el sector público y el sector privado en este caso, el solucionar un reto no resuelto, utilizar la innovación para ello y, por tanto, utilizar un procedimiento de contratación con unas características especiales, como es esta propia convocatoria de consultas al mercado, que es algo que habitualmente la Administración no hace cuando está contratando pues, productos que utiliza con habitualidad. Los objetivos que tenemos con este tipo de contratos, bueno, pueden valorarse desde el punto de vista de la Administración o pueden valorarse también desde el punto de vista de la Administración hacia las empresas. Desde nuestro punto de vista, lo decía el gerente, tratar de mejorar la prestación de nuestros servicios, tratar de mejorar la asistencia sanitaria que prestamos a los ciudadanos, también tratar de mejorar la eficiencia con la que hacemos esa prestación de servicios. Eso es nuestro objetivo fundamental. Pero a través de ello, también lo que podemos contribuir es a desarrollar el tejido empresarial, contribuir a que empresas apuesten por la innovación en la solución de los retos que planteamos. También generar ecosistemas, plantear que puedan coexistir en la solución de problemas pequeñas, medianas empresas y grandes empresas, que puedan presentar ofertas conjuntas, que se pueda aprovechar el talento de unas con las capacidades de otras y que se conjuguen entre ellas, se complementen y puedan de esta forma tratar de solucionar o tratar de ayudarnos a solucionar los retos que planteamos. Con ello, al final, lo que estamos generando es un cambio de cultura en la forma en que trabajamos desde la Administración. Esto es un poco el planteamiento de no me subvencione, cómpreme. Bueno, pues en este caso, desde el ámbito de la demanda, lo que estamos tratando de plantear es que tenemos una necesidad, es una necesidad no resuelta y una necesidad
que no conocemos un método específico que exista en el mercado en estos momentos que la pueda resolver, y lo que necesitamos es que ustedes nos ayuden a poder conjuntamente desarrollarla. Es una forma nueva, un cambio dentro de lo que son los procedimientos habituales de compra del sector público. Y lo comentaba también el gerente, para los que no nos conozcan y quieran un poco plantearse si están interesados o no en trabajar con nosotros, somos un socio fiable, somos un socio con trayectoria. El Servicio Gallego de Salud ha desarrollado proyectos de innovación y ha desarrollado proyectos muy significativos durante los últimos años, ha contribuido y ha trabajado con muchas entidades distintas. Y bueno, creemos y estamos orgullosos de haber podido ir desarrollando un ecosistema de innovación dentro de nuestros centros y trabajando en nuestros centros para solucionar las necesidades de nuestros ciudadanos. Tenemos distintos proyectos, Hospital 2050 e Innovasaud eran los dos primeros y los dos más significativos en los que nos embarcamos, pero también otros como Código 100 o el proyecto InnovaTrial, que es un proyecto en el que en estos momentos estamos también embarcados junto con este proyecto de Innova Microlab. Para darles unas pequeñas referencias, en el caso de esos dos proyectos que les comentaba al principio, Hospital 2050 e Innovasaud, son proyectos que manejaron cada uno de ellos 45 millones de euros, a través del cual tuvimos 90 en un caso y más de 200 contratos con empresas, de los cuales un total de 33 contratos fueron a través de CPIs. En fin, proyectos que se complementaron con el Código 100, un proyecto dirigido fundamentalmente a crear Galicia como un entorno, una comunidad de referencia en innovación en lo que se refiere a envejecimiento activo y saludable. En este caso, el volumen de recursos que se movió en este proyecto fue de 13 millones de euros y a través de él formalizaron 15 contratos distintos de CPI. Estamos, como les decíamos, también desarrollando otros proyectos con otras administraciones, en colaboración con las administraciones, con el InnovaTrial. Es un proyecto que estamos desarrollando con el CEDETI, en el que lo que planteamos es tratar de obtener una plataforma que permita la gestión de todo el proceso de los ensayos clínicos, desde el reclutamiento hasta la presentación final de los informes. Bueno, pues tratar de obtener o desarrollar una plataforma que pueda permitir conjugar o unir todos esos elementos. En fin, como les decía, creo que tenemos experiencia suficiente acreditada para poder decir que se puede trabajar con el Servicio Gallego de Salud en el desarrollo de proyectos de innovación. Y por eso nos atrevemos ahora a plantearles este nuevo proyecto, el proyecto Innova Microlab. Es un proyecto de compra pública de innovación que fundamentalmente el objetivo que tiene es mejorar la capacidad de diagnóstico de nuestro servicio de salud, de nuestro sistema público de salud, fundamentalmente centrado en dos elementos, la rapidez y la fiabilidad del diagnóstico. Dos elementos fundamentales para el diagnóstico y que nos va a marcar posteriormente el tratamiento de nuestros pacientes. Ese es el objeto general, pero ese objeto lo hemos, concluido en dos retos específicos que son los que les lanzamos a ustedes y son los que queremos solucionar con ustedes. Posteriormente, el doctor Germán Bou les va a trasladar una explicación mucho más detallada de en qué consisten estos retos, pero básicamente el primer reto se trata de mejorar el proceso diagnóstico microbiológico, tanto en fiabilidad como en rapidez. Y el segundo de los retos lo que trata es fundamentalmente de avanzar en el proceso que permita identificar cambios en el microbioma humano y también su correlación con otras variables clínicas basadas en sistemas de Big Data. Bueno, estos son los dos retos que vamos a plantearles y que queremos con ustedes ser capaces de solventar, de solucionar. Para ello, comentábamos antes que teníamos un presupuesto en el que habían participado en la financiación distintas entidades. En concreto, se maneja en este proyecto 5.700.000 euros, de los cuales un 10% son aportados por el Servicio Gallego de Salud directamente, un 10% es aportado por GAIN, la Agencia de Innovación de la Comunidad Autónoma de Galicia, y un 80% son fondos FEDER que se obtienen a través de un convenio con el Ministerio de Ciencia e Innovación, suscrito por el Servicio Gallego de Salud, y que financian, ya digo, el 80% de este proyecto.
De estos 5.700.000 euros destinados a la solución específica de los retos, por tanto, los contratos de compra pública de innovación que se van a llevar a cabo suponen unos 4.560.000 euros del total de este importe. Eso es lo que será objeto de la licitación posterior que llevaremos a cabo. ¿En qué plazos nos movemos? Bueno, como siempre, estos proyectos están muy ajustados en los plazos que se desarrollan. Tenemos unos plazos internos que se han ido desarrollando para la formalización del convenio de financiación con la agencia AGAEIN, con la agencia o con el Ministerio de Ciencia e Innovación, pero fundamentalmente hacia afuera el primer plazo es el que se genera en este momento en el que estamos, que es el momento de consultas al mercado. Se inicia con la publicación el 7 de julio, San Fermín, en el DOGA de la consulta. Ayer, creo que fue ayer, se publicó en la plataforma de contratos del Sergas el documento, y este plazo, bueno, aunque luego sobre este proceso de consultas al mercado les van a explicar un poco con más detalle cómo se va a desarrollar, ya les voy anunciando que este proceso va a durar hasta el 30 de este mes de julio. Es decir, durante este periodo, desde el día 7 hasta el 30, es el que está abierto para que ustedes nos puedan formular contestaciones a los retos que hemos planteado y cómo ustedes creen que se pueden orientar y que se pueden traducir. A partir de ese momento, una vez que finaliza ese plazo, nosotros, por parte de la Administración, lo que hacemos es una valoración, un análisis de todas las propuestas que recibimos, hasta tener un informe final, que esperamos poder llevarlo a cabo en el mes de septiembre. Y dentro del último trimestre de este año, esperamos iniciar las licitaciones para iniciar los procesos de compra pública precomercial, en este caso, que se van a llevar a cabo. El plazo de ejecución, pues el plazo de ejecución inicialmente de todo el proyecto acaba el 30 de junio del 2023. Ese es el plazo que tenemos, por eso queremos tratar de, durante este año en el que estamos, desarrollar todos estos procesos previos de consultas al mercado, de valoración de soluciones y de licitación de los procedimientos para tratar de dejar pues lo máximo tiempo posible para después ejecución, desarrollo de esas soluciones finalmente. Y solo me queda ya comentarles bueno, pues, dos temas muy concretos. Uno, estamos en este momento de consultas al mercado. Bueno, ¿por qué beneficio, qué es lo que puedo obtener si participo dentro de este proceso de consultas al mercado? ¿Qué es lo que puedo obtener? Nosotros en este momento lo que pueden obtener es algo que es muy extraño que se produzca dentro de la contratación con la Administración, que es que pueden influir en qué es lo que va a contratar la Administración. ¿Vale? Les pongo un ejemplo. No sé, pues si el 061, por ejemplo, está definiendo cómo puedo encontrar una solución para llegar con el material que necesito y que vienen unas cajas que son bastante pesadas, pues para llegar a lugares donde se ha producido un accidente y que a veces tienen dificultad de accesibilidad. Pues puede plantear una consulta al mercado y ver cuáles son las distintas soluciones. A lo mejor una empresa que trabaja con materiales ultraligeros dice, no, es que la solución es que utilice esos materiales ultraligeros para esos productos y lo pueda llevar el propio profesional dentro de una mochila que no le va a pesar mucho. Bien. A lo mejor otro que trabaja con drones dice, no, es que yo lo que te fabrico es un dron que te lleva esas cajas de material hasta el sitio donde quieras y te lo deposita allí. Bien, es otra solución. No sé, es que no sé, pues un ejemplo no se me ocurre. Pues a lo mejor uno que fabrica motos de trial dice, yo te llevo una moto de trial con un sidecar, la llevas en la ambulancia del 061 y con la moto de trial accedes hasta donde quieras. Bueno, la definición posterior que hagamos de la licitación va a marcar que probablemente lo que estemos es buscando un dron o a lo mejor una moto de trial. ¿Vale? Por tanto, la participación dentro de ese proceso es importante para luego nosotros definir cuál puede ser de esas posibles soluciones la que nos ha parecido más interesante. O también podemos licitar una solución con un dron y una solución con una moto de trial. ¿Vale?
Entonces, el interés que puede tener que ustedes participen es que ustedes, si tienen una empresa que fabrica drones, preferirán que licitemos drones que no motos de trial. Vale, pues ese es el elemento fundamental por el cual ustedes puede serles interesante participar en este proceso. Evidentemente, la empresa que fabrica drones no va a ser adjudicataria de la contratación porque haya tenido la idea de que pueda ser con drones, pero podrá ser adjudicataria si licitamos drones en vez de motos de trial. Vale. No sé si es un ejemplo muy bueno, pero es un poco tratar de clarificar por qué creemos que es bueno el que ustedes puedan participar en este momento. Posteriormente, desarrollaremos un procedimiento de contratación. Decimos, en este caso, los contratos van a ser de compra pública precomercial. Es un procedimiento de compra pública para proyectos o para productos que no existen en el mercado y que ustedes deberán desarrollar. Pero sobre esta parte me van a permitir que no entremos en más profundidad porque igual que hemos desarrollado esta jornada para hablar del proceso de consultas al mercado, antes de que publiquemos, o en el momento que estemos publicando los pliegos de licitación, convocaremos otra jornada para tratar de explicarles exactamente esos pliegos de contratación y qué es lo que queremos recoger dentro de esos pliegos de contratación. Por tanto, yo lo que les diría es, ahora centrémonos en los retos que nos van a transmitir. Ahora, a continuación, nos van a explicar un poco con más detalle todo este proceso de consultas preliminares al mercado, como dónde pueden ustedes encontrar los modelos de información que les dirigimos, a dónde los tienen que dirigir. Les insistirán en el plazo, acuerden, 30 de julio, y posteriormente les explicarán los dos retos que les habíamos planteado para que con más detalle los puedan ver y les pueda ayudar a posteriormente solucionarnos o trasladarnos la información que les estamos requiriendo. Sobre el proceso de compra, cómo va a desarrollarse la compra pública precomercial, ya digo, tendremos una jornada en la que explicaremos los pliegos y les explicaremos un poco más con más detalle todo ese proceso y, por tanto, bueno, vale más que ahora no adelantemos mucho más. En cualquier caso, también les animo a que bien a través de las redes sociales o bien a través de la página web de Innova Microlab puedan ver toda la información que creemos que es útil para este proyecto. O también en este caso de las consultas preliminares al mercado, pues está colgada una guía de cómo funcionan estos procesos, bueno, que hemos desarrollado dentro de otro proyecto distinto. Así que, bueno, sin más, muchas gracias de nuevo a todos su presencia y a continuación, bueno, pues va a intervenir José María Romero Fidalgo, que es el director del área de desarrollo de innovación de ACIS. Muchas gracias a don Antonio Fernández Campa por poner contexto a este proyecto de innovación sanitaria, dando luz sobre lo que es la CPI en Galicia y los puntos clave del proyecto Innova Microlab. Damos paso ahora a José María Fidalgo, director del área de desarrollo e innovación sanitaria de ACIS, que va a explicarnos cómo es el proceso de participación dentro de la consulta preliminar del mercado. Sí, vale, gracias, muchas gracias Antonio. Bueno, por la presentación, porque más o menos creo que ya tenemos todos un poco una idea, ¿no?, del proyecto, de lo que consiste las consultas preliminares al mercado. Vamos a entrar un poco en el procedimiento acerca de las consultas preliminares al mercado. Tengo preparada una presentación un poco acerca primero de en qué consiste, en general, las consultas preliminares al mercado, y luego un poco entraremos en detalle con el formulario que queremos presentar, que pedimos a las empresas y a los agentes interesados que presenten. Bueno, en primer lugar, quería dejar un poco claro, ¿no?, que el proceso de consultas al mercado es un proceso que está arreglado, que se está regulando en la Ley de Contratos del Sector Público, en su artículo 115, y que lo que permite, pues, es un diálogo abierto con los interesados. Entonces, abierto, pues, a toda la comunidad. Tal y como comentaba el gerente ACIS, Antonio, bueno, no son vinculantes, es decir, no te limitan a la hora después de cuando se proceda a una posterior licitación, no te limitan a la hora de poder presentarse y de continuar participando en el proceso. Si bien es
cierto pues que, como comentaba Antonio, pues es participar en las consultas primarias al mercado, pues te permite influir un poco, ¿no?, en el proceso pues desde el inicio. Entonces, es muy recomendable que todas aquellas empresas o agentes que, bueno, pues que participen en el reto, en las consultas primarias al mercado, porque nos van a servir un poco como base para las futuras licitaciones. ¿En qué consisten un poco desde el punto de vista formal las consultas preliminares? Bueno, pues primero se hace el anuncio de la consulta, en este caso está firmado por el gerente del área sanitaria de Coruña IC, que es Luis Verde, que es la resolución relativa a las propias consultas. La resolución de convocatoria después se publica tanto las bases junto con la descripción de los retos que se quieren plantear y el formulario en la plataforma de contactos sector público. Para facilitar un poco el proceso, pues también se ha publicado en la página web del proyecto y a la siguiente diapositiva, sí. Y básicamente, bueno, pues lo hemos habilitado dentro de la página web del proyecto. Bueno, es un apartado que se llama consultas preliminares al mercado, consultas al mercado, en el cual, bueno, pues podéis descargar pues toda la documentación, ¿no?, desde las propias bases en la que se explica pues todo el proceso y todo el procedimiento relativo a las consultas preliminares, junto con los dos anexos. En el anexo 1 pues contamos con la descripción de los dos retos del proyecto de Innova Microlab, y en el anexo 2 tenemos ya lo que sería el formulario. También, pues a modo práctico, bueno, pediros que entréis en la página web del proyecto, porque ahí tenéis pues el documento de Word a la hora de pues facilitar un poco la gestión a la hora de cubrir un poco el formulario, ¿no? Asimismo, como comentaba anteriormente, bueno, toda la documentación está publicada en la plataforma de contratos del sector público de Galicia, bueno, dentro del procedimiento, dentro del perfil del contratante del Sergas, dentro de la convocatoria de las consultas preliminares del proyecto de Innova Microlab. Pero bueno, ¿qué es un poco lo que pretendemos con las consultas preliminares, ¿no? Un poco el gerente de ACIS comentaba un poco cuál es un poco el objeto, ¿no? Lo que estábamos hablando era de que permitía, las consultas preliminares te permite influir en el proceso, ¿no?, en las posteriores licitaciones que vayamos a sacar. Pero ¿qué es un poco lo que buscamos nosotros, ¿no?, como administración a la hora de lanzar unas consultas preliminares? Bueno, pues un poco en esta diapositiva queríamos un poco definir pues lo que serían un poco los aspectos claves, ¿no?, que estamos buscando en este caso del ecosistema para después sacar las futuras licitaciones, ¿no? Entonces, bueno, una parte que sería un poco el objeto, ¿no?, definir en este caso son los dos retos pues que después posteriormente el doctor Bou pues presentará, ¿no? Pero después otros apartados, como pueden ser más pues temas de solvencias, de criterios, presupuestos, derechos de propiedad intelectual, ¿no?, pues que nos van a servir estas consultas pues para tener una foto del estado del arte actual a la hora de nosotros después definir los pliegos, definir duraciones, definir pues temas de solvencias con empresas, criterios de fase, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco el relanzar las consultas preliminares es un tema que no es menor, sobre todo en la compra pública innovadora, porque nos permite un poco saber, dado que son soluciones innovadoras que no existen actualmente en el mercado, pues nos permite ayudarnos a la hora después de elaborar los distintos pliegos, ¿no? Como comentaba antes, el formulario de participación, bueno, pues es el anexo 2, que está dentro de la propia base de consultas al mercado. Es un formulario extenso, bueno, les pediría que lo lean pues con tiempo, no es bastante para cubrir. Y un poco, pues aquí en esta diapositiva, pues un poco quería reflejar cuáles son un poco lo que consideramos nosotros como las preguntas un poco más relevantes, ¿no? Si bien las siguientes diapositivas, cuando entremos en el formulario, pues iremos un poco haciendo hincapié en ellas. ¿Quién puede participar? Bueno, básicamente lo que comentábamos, ¿no? Esto es una convocatoria abierta. Puede participar tanto personas físicas, jurídicas, públicas o privadas. Es decir, está abierto a todo el ecosistema. Y
¿Qué tipo de solicitudes o propuestas se pueden admitir? De todo tipo, es decir, pueden ser propuestas individuales o propuestas conjuntas. Importante, lo que comentaba Antonio, el gerente de ACIS, bueno, que es el plazo. Tenemos el plazo que es hasta el 30 de julio de 2021, hasta a las 2 de la tarde. Entonces, bueno, solicitamos que todas aquellas solicitudes que se presenten posteriormente pues no serán admitidas y, por lo tanto, pues, por temas, pues les pediríamos pues, que no lo dejen para el último día. ¿Cómo, dónde o a través de qué medios se envía? Bueno, pues a través de correo electrónico. Tenemos el buzón habilitado que se llama innova.microlab@sergas.es. En el asunto del correo electrónico pues les pediríamos que pongan el acrónimo de la propuesta que están presentando y comentarles que el formulario de solicitud de participación, pues si ustedes deciden presentarse para los 2 retos, pues tendrían que presentar 2 formularios. El formulario es uno para cada uno de los retos. Bueno, un poco lo que estaba comentando, ¿no? Es decir, la parte, bueno, para participar en el proceso de consultas preliminares a mercados de Innova Microlab, pues deben ustedes de cubrir el formulario de participación, que lo hemos facilitado dentro de la página web de innovamicrolab.sergas.gal en formato Word, para que facilitar cubrir el mismo. Se pueden ustedes presentar para uno o para los 2 retos, que posteriormente el Dr. Bou va a presentar. Eso sí, como comentábamos, para cada reto el participante deberá completar un formulario. Al mismo tiempo, comentarles que, bueno, que se deben de rellenar todos los apartados. Nosotros lo que buscamos son propuestas completas, ¿no? que cubran un poco todos los distintos aspectos para la posterior decisión de la licitación y de la elaboración de los pliegos, ¿no? En este caso, hemos admitido, también por la complejidad, ¿no? de los 2 retos y por ser retos tan específicos, hemos admitido documentación complementaria, si bien comentamos que por favor se atiendan al formulario a la hora de facilitar pues, el análisis de las propuestas que recibamos, ¿no? En cuanto al idioma, a nivel práctico, pues castellano-gallego, esto es una licitación que estamos sacando desde el Servicio Gallego de Salud y, importante, solo se va a poder enviar una única versión de cada una de las propuestas. Es decir, si ustedes, bueno, pues desde hoy mismo pueden participar dentro del proceso de consultas a mercados, pero si envían una y mañana pues deciden modificarla, la que se va a considerar solo será la última. Entonces, bueno, en ese caso, si ustedes envían más de una, y antes del plazo, de que concluya el plazo, pues quieren modificarla, pues les rogaríamos que en el correo electrónico que nos envíen, pues que indiquen esto, que es ya la convocatoria definitiva, y si no, pues en ese caso nosotros admitiríamos solo la última presentada. Y en el caso de solicitudes que se presenten de forma conjunta por un grupo de entidades, bueno, pues lo que hemos comentado, que solo tiene que enviarlo una única entidad, es decir, una única dirección de correo electrónico. No hace falta y les pedimos pues, que no envíen cada uno de ellos, digamos, su propio formulario, sino que nosotros lo trataremos como una única propuesta integral y conjunta. Igualmente, dentro de la página web de Innova Microlab, y también ahora mismo ya está publicado dentro de la plataforma de contratos del sector público, bueno, pues todas aquellas preguntas frecuentes, ¿no? que se vayan realizando a lo largo de todo el proceso hasta el 30 de julio para presentar las preguntas, bueno, pues por un tema de transparencia, ¿no? Con todo el procedimiento, pues se irán colgando periódicamente en la página web todas las preguntas que ustedes pues, nos vayan haciendo. Es más, en estos momentos, ya antes de iniciar el acto de hoy, pues ya hemos recibido varias preguntas acerca un poco del procedimiento y esas preguntas pues ya las hemos facilitado y ya están ya colgadas dentro de la página web y del perfil del contratante. No obstante, periódicamente esas preguntas, las demás que vayan surgiendo, pues se irán colgando y se irán facilitando. El buzón para las preguntas, hemos decidido que establecer el mismo buzón, que es el mismo que donde se presentan las propuestas, que es innova.microlab@sergas.es, y bueno, ahí pueden hacer preguntas de todo tipo que estén relacionadas con el proceso de las consultas preliminares.
Y ahora ya, sin más dilación, un poco acerca del formulario, ¿no? Como le comentaba, bueno, es un formulario extenso, es un formulario denso, y en las diapositivas que después posteriormente pues también les comento que se publicarán dentro de la página web del proyecto innovamicrolab.sergas.gal, hemos querido un poco marcar, ¿no?, aquellas preguntas, bueno, pues que consideramos que es importante que no se olviden ustedes pues de cubrir. Como les comentaba, es importante definir un acrónimo del proyecto, además, por supuesto, del nombre de la propia propuesta, y en el formulario pues aparece especificado, ¿no?, es decir, a qué reto están presentando este formulario, si es al reto 1 o al reto 2, que posteriormente describirán, ¿no? Después, en cuanto a los datos de participante, pues bueno, les pedimos los datos habituales en cualquier formulario, y recalcamos pues el aspecto que habíamos comentado de si son propuestas conjuntas o en el caso de que no lo sean, o propuestas individuales. También por un tema de solvencias, ¿no?, a la hora de sacar pues, las distintas licitaciones, pues estamos pidiendo pues la facturación de las entidades que se presenten, en el caso de ser personas jurídicas, de los últimos 3 ejercicios. Por supuesto, después los datos del interlocutor participante, que también les adelanto que igualmente de las propuestas presentadas, finalizado el proceso, el periodo para la hora de admitir solicitudes, pues el Servicio Gallego de Salud tiene el derecho de contactar con las personas, o en este caso entidades que presenten propuestas innovadoras, pues para recabar más información u aclaraciones. No obstante, no todas las empresas o propuestas que se reciban, pues se les contactará posteriormente. En cuanto a la información acerca de las entidades que presenten, bueno, pues aquí hemos marcado así un poco las preguntas que consideramos más relevantes. No obstante, sí que les pediríamos que por favor que cubran todas las preguntas del formulario. Bueno, pues básicamente es un poco mirar a nivel de solvencias desde el punto de vista de la I+D+I, de las empresas que se están presentando a los distintos retos, ¿no? Es decir, bueno, un poco la inversión en I+D+I, si las entidades pues cuentan con experiencia en la ejecución de proyectos que sean similares pues, a los retos planteados, aspectos un poco de esta parte, ¿no? Y después ya entraríamos ya en la parte del formulario más a lo que es la descripción de la propia propuesta de la solución. Esto es una parte clave a la hora pues, de describir pues, sus distintas propuestas o de soluciones innovadoras para los 2 retos planteados, ¿no? Además por supuesto, del resumen de la propuesta, pues la duración estimada. Esto es muy importante. Nosotros a la hora después de sacar una futura licitación, pues queremos ver la duración pues, que sería necesaria para ejecutar estos proyectos de I+I+I, porque sabemos que las de I+I+I no solo es dinero, que también hace falta tiempo, la I+I+I no solo la financiación, y también pues la otra parte también importante, ¿no?, que es la parte del dinero, que es en cuanto al coste estimado del desarrollo que estiman ustedes. Después más datos, detalles más específicos de la propia propuesta, que les animo a leer con detalle. Y la parte más de la innovación, ¿no? Es decir, nosotros aquí, esto como comentaba Antonio Fernández Campa, el gerente de ACIS, bueno, estamos hablando de proyectos de compra pública innovadora. En este caso es una compra pública precomercial. Eso significa pues, que los TRLs que estamos buscando son bajos, son de 4 a 5 y son soluciones que no llegan al mercado, son soluciones que van a estar próximas al mercado pero sin estar en mercado, es decir, TRLs 7, y por lo tanto lo que estamos buscando son elementos innovadores. Entonces, en las propuestas que nos envíen, hay un apartado que es específico para toda la parte de I+D+I, en las cuales pues les solicitamos pues eso, que nos expliquen cuáles son aquellos elementos que ustedes consideran de innovación dentro de las distintas propuestas, las ventajas pues, que encuentran de su solución frente a lo que hay en la actualidad, ¿no? Criterios y lo que le comentaba acerca de los niveles de madurez, ¿no?, acerca del tema de los TRLs, que tenemos que tener en cuenta que los 2 retos planteados, el proyecto en sí de Innova Microlab, se trata de una compra pública precomercial de servicios, de contratación de servicios de I+D+I. Y
Ya para finalizar un poco el formulario, ¿no? Bueno, la parte del despliegue, también la parte de propiedad intelectual, ¿no? Es decir, queremos también saber un poco cuáles son las limitaciones pues, que las distintas empresas pues, podrían a priori tener para nosotros después tomar decisiones a la hora de elaborar los distintos pliegos. Y bueno, ya la parte más formal, ¿no? Como puede ser pues ya la parte más de declaraciones, la autorización de los usos de los datos y lo que le comentaba, que es importante, acerca de la documentación adicional. En este caso, en este proyecto, hemos permitido el envío de documentación adicional, lo que sí que, como comentábamos, les pediríamos que por favor que se atañan al formulario. Y bueno, sería también importante también comentarles acerca del tema de la confidencialidad. Ustedes dentro de la documentación que envíen y dentro del complementario, ustedes pueden declarar parte de esa documentación confidencial, si bien no está permitido que declaren toda la idea como confidencial, dado que el proceso de consultas preliminares es un proceso abierto, público, transparente y que por lo tanto no caben presentar soluciones pues, que sean exclusivamente confidenciales y que nosotros no podamos hacer uso de la información que nos envían. Un poco ya concluyendo, ¿no? Pues lo que les comentaba acerca de la consulta preliminar al mercado, durante el desarrollo de la consulta se puede publicar información relativa a los avances de la consulta. Esto lo iremos viendo un poco también en función de las solicitudes que vayan llegando antes de que termine el plazo del 30 de julio. Y bueno, lo que comentábamos, que el Servicio Gallego de Salud puede contactar con los participantes que se presenten a alguno de los dos retos o a los dos para reclamar información adicional, aclarar dudas o solicitar incluso demos. Finalizada la consulta preliminar al mercado, pues el Servicio Gallego de Salud publicará el informe de conclusiones que permitirá guiar las futuras contrataciones que lancemos. Como comentaba, importante, esto es un proyecto de compra pública precomercial, de contratación de servicios de I+D+I, un poco el distintos fases o procesos que se van a llevar, pues ya lo comentaba el gerente de ACIS, ¿no? Que es un poco, una vez que concluya la fase de las consultas preliminares al mercado, posteriormente, pues como una contratación normal, pues habrá una licitación, una adjudicación y un seguimiento, en este caso, al ser una compra pública precomercial, pues que se hará con certificaciones por fases. Bueno, hemos incluido, ¿no? Pues el esquema de la Comisión Europea acerca de la compra pública precomercial. Como comentábamos, estamos hablando de que son compras públicas en las que hay más de un adjudicatario, que pasan por que en la solución ideal pues son 3 fases en las cuales pues como mínimo 2 suelen llegar a la última fase donde despliegue, y con TRLs pues bajos, es decir, TRLs que no llegan a mercado, es decir, hasta un TRL 7. Lo que buscamos pues son soluciones innovadoras no comerciales que actualmente están en TRLs 4 o 5 para implantarlas en entornos reales como prototipos que sean, eso sí, plenamente funcionales, y lo que comentaba acerca de lo de las fases, ¿no? De la compra pública precomercial. Y nada, simplemente ya es la última diapositiva, ya para terminar, acerca del calendario previsto. Importante, lo que comentábamos ahora mismo en la fase en la que estamos, tenemos de plazo hasta el 30 de julio de 2021 a las 2 de la tarde. Más allá ya no podremos admitir las solicitudes por cuestiones de transparencia. Esperamos publicar el informe final de las consultas preliminares en septiembre de 2021. En el verano pues analizaremos las propuestas que se presenten hasta el 30 de julio y esperamos pues la publicación de pliegos en el último trimestre de este año. Y lo que comentaba Antonio Campa, el gerente de ACIS, que los proyectos están previstos que se ejecuten hasta un máximo de 30 de junio de 2023. Y nada más. No sé si hay alguna pregunta. Un turno de preguntas para que tanto los asistentes de forma presencial como aquellos que estáis a través del streaming podáis trasladar a José María cualquier duda que tengáis. Os pedimos a aquellos que estáis a través del streaming que levantéis la mano para daros paso. Gracias.
sino igualmente comentar que al final de todo del acto habrá un espacio para ruegos y preguntas, una vez que se describan los retos por parte del Dr. Bou, y estamos abiertos a preguntas. José María, te traslado a continuación una pregunta que nos hace María Seoane, que nos dice, con respecto a la solvencia de la entidad, una empresa spin-off biotecnológica constituida hace un año y con ventas inferiores a 10.000 euros, ¿podría aplicar a esta licitación? Gracias. Un poco lo que comentábamos antes, nosotros animamos a todas las empresas a que se presenten al proceso de consultas preliminares al mercado. Nosotros lo que queremos ver con esto es el estado del arte, es decir, ver la situación actual tanto del mercado como de las distintas soluciones que se están presentando. Si la propuesta es buena, es cierto que la empresa acaba de nacer, eso no quita para que después la propia empresa pues que se presente a una futura licitación. Entonces nosotros igualmente animamos a todas las empresas a que presenten sus distintas soluciones. Será después, en el posterior análisis del formulario de las distintas soluciones que se vayan presentando, pues las que nos permitirán ver un poco hasta qué punto las capacidades de las empresas son necesarias o no. Ahora estamos, digamos, en la fase única de ver un poco el estado del arte dentro del ecosistema. Otra pregunta que nos hace Anxo Fernández Ferreiro es ¿dónde se encuentran disponibles los anexos a cumplimentar? Pues lo que comentaba antes, dentro de la página web de innovamicrolab.sergas.gal hay un apartado que se llama Consultas preliminares en mercado, y para facilitar un poco el proceso ahí hemos puesto los anexos, es decir, el anexo 1 de la descripción de los dos retos y el anexo 2 en el cual está ya en un documento de Word para que solo sea cumplimentar y enviar por correo electrónico. Eso sí, les pediríamos a todas las entidades y personas físicas también que se presenten, pues que en el asunto del correo electrónico pongan el acrónimo del proyecto, a la hora el acrónimo de la solución que proponen. A la hora de nosotros, pues manejar mejor, pues un poco facilitar el proceso del análisis de las propuestas. Muchas gracias, José María. Te traslado ahora a la pregunta de Ana Donate. Nos comenta que muchas de las empresas tienen su área de I+D en el extranjero y es difícil trasladar esa información a sus departamentos, al estar redactado en castellano o gallego. ¿Existe alguna solución para esta problemática? Bueno, ahora mismo la solución solo es traducirla, ¿no?, al castellano y gallego. Nosotros, dentro de las propias bases y dentro de las propias consultas preliminares, hemos tenido que establecer pues, el idioma que son los cooficiales en Galicia, que en este caso es español y gallego, y la única participación que es posible, los únicos formularios que consideramos válidos son aquellos que estén presentados en castellano y gallego. No podemos admitir otros idiomas, dado que no están reflejados ni aparecen dentro de las propias consultas. Por último, y para cerrar el turno de preguntas, Ana Santos Jurado nos pregunta si hay alguna previsión de fechas de lanzamiento de la licitación objeto de la consulta. Pues como comentábamos y como también comentaba el gerente de ACIS, bueno, por un tema de plazos, nosotros nos gustaría sacar la licitación en el último trimestre de este año, ¿no? y en el escenario ideal, pues tener adjudicados los contratos en el primer trimestre del año que viene. Entonces, eso es un poco la previsión. Pero no obstante, bueno, les animamos a que tenemos las redes sociales del proyecto, la propia página web y también las redes sociales de ACIS, que iremos un poco informando puntualmente de las distintas etapas y evoluciones del proyecto. Muchas gracias, José María. Muchas gracias, Daniel. Y bueno, gracias a todos los asistentes. Ahora, a continuación, le vamos a dar paso al doctor Bou, que va a explicar los dos retos del proyecto, también moderado por Antonio Guimaray de Silo.
Perdón, gracias. Lo que haremos ahora, una vez ya tenéis el contexto un poco del proyecto Innova Microlab, es profundizar en cada uno de los retos de la mano del doctor Bou, jefe del Servicio de Microbiología del CHOAC, y de la mano de Guillermo Vázquez, que es subdirector de Sistemas de Información del Área Sanitaria de Coruña IC. Mi rol será un poco introducir a nivel general cada uno de los retos para luego, a continuación, pues, profundizar un poco más. El primer reto, como comentábamos, se centra en el diagnóstico microbiológico ultrarrápido de patologías infecciosas y mecanismos de resistencia a antimicrobianos. En general, lo que se busca es una plataforma tecnológica automatizada que permita diagnosticar un amplio espectro de patologías infecciosas y, además de diagnosticar, profundizar en la identificación de mecanismos de virulencia y de resistencia a antimicrobianos. Se busca que tenga un plazo de diagnóstico de unas horas, es decir, que pueda en menos de una jornada laboral pues, efectuar el diagnóstico y esa identificación de factores de resistencia. Y se busca que responda a una serie de objetivos que a continuación pues, profundizará en ellos el doctor Bou, que en general pues, aúne una orientación hacia la reducción del tiempo de diagnóstico de las patologías infecciosas por la relevancia que tiene a la hora de mejorar pues, la evolución de los pacientes, prevenir la aparición de resistencias a antimicrobianos, que es una problemática que creo que tiene una creciente importancia y que de hecho hay perspectivas de que en los próximos años pues, va a ser una problemática que va a continuar incrementándose y que puede ser un problema muy grande en el futuro y que ya empieza a serlo. Reducir el tiempo de hospitalización de los pacientes que sufren patologías infecciosas, a su vez también reducir la tasa de mortalidad, y todo ello que vaya acompañado de una reducción de los costes, sobre todo en farmacia, a la hora de que podamos optimizar los tratamientos, tanto en el momento de oportunidad, es decir, acortar el diagnóstico, como en la selección del tratamiento adecuado, y que con ello pues, se pueda también reducir los costes en farmacia. En cuanto al elemento innovador, como comentábamos antes, Innova Microlab es un proyecto de innovación que está orientado a una compra pública precomercial, es decir, a impulsar soluciones que sean incipientes, y lo que se busca es trasladar las últimas tecnologías a la práctica clínica de un laboratorio de microbiología como puede ser el del CHOAC. Entonces confluyen una serie de factores que nosotros entendemos que hacen que este proyecto vaya más allá de lo que ahora mismo está maduro en el mercado, y son factores en los que luego profundizará el doctor Bou, que giran en torno a elementos como pues, la rapidez del diagnóstico, que podamos tener ese diagnóstico y esa identificación de elementos de virulencia y de resistencia a antimicrobianos en unas horas. También que sea un diagnóstico de amplio espectro, es decir, que sea una plataforma de diagnóstico que nos permita diagnosticar cualquier patología infecciosa o un amplio rango de patologías infecciosas que no sea específica, que esté automatizada y que permita una operativa escalable, es decir, que tenga una mínima intervención humana y que pueda ser compatible con gestionar un flujo de muestras que permitan sustentar la actividad de un laboratorio de microbiología de un complejo hospitalario. Y, por último, pues que además de diagnosticar, que es identificar el quién, por así decirlo, que permita profundizar en el análisis genómico de la patología y que permita identificar pues, factores de virulencia y factores de resistencia a antimicrobianos que son relevantes para el tratamiento. Aunque comentamos que se buscaba una plataforma generalista, es decir, que permita identificar un conjunto amplio de patologías infecciosas, como después profundizará el doctor Bou, en el marco de este proyecto nos vamos a centrar en testear, por así decirlo, esa plataforma en una familia de patologías que tenéis ahí: bacteriemia, meningoencefalitis, meningitis, sepsis y neumonía. Que bueno, hay unos motivos detrás de esta selección y los explicará posteriormente el doctor Bou, aunque lo que decía, se busca pues que es una plataforma que pueda permitir el diagnóstico de una familia mucho más amplia de patologías infecciosas. Lo que comentábamos antes de los objetivos del proyecto enlaza un poco con lo que se busca con esta plataforma, que es la parte de optimización de tratamiento en la que confluyen dos factores.
por un lado, el tiempo y, por otro lado, pues el conocimiento específico del patógeno como uno de los elementos que permiten seleccionar el tratamiento más adecuado. En el tema del momento, pues se busca una plataforma que sea ultra rápida, es decir, que permita un diagnóstico rápido, pero también se busca la personalización del tratamiento, y es donde entra la parte del conocimiento específico del patógeno en cuanto a los genes de virulencia y a los genes de resistencia que comentábamos, que entendemos que son vitales para tener un tratamiento adecuado de las patologías. Y a continuación doy paso al doctor Bou, que con esta introducción pues profundizará en el contexto técnico. Bueno, buenos días. Perdón, buenos días. La verdad que sí, comentaba el gerente antes que desde el 2017 hasta la actualidad, ¿quién iba a imaginarnos llegar aquí, no? Y es verdad que yo no lo veo con una gran ilusión y me da una gran alegría ver que ha sido posible pues que aquella idea que se plasmase en un proyecto y que un proyecto de una complejidad como es la compra pública innovadora vaya a buen término, ¿no? Y esto ha sido gracias al concurso de muchas personas, varias instituciones y mucha gente que ha trabajado, ¿no? Vaya por delante pues mi agradecimiento a mi propio hospital, recursos económicos, Fundación Novoa Santos, por supuesto, equipos de gestión, ACIS, José María, Pilar, Antonio. Yo creo que la entrada, estoy de acuerdo que la llegada de Antonio ha sido un impulso importantísimo para el proyecto. Y bueno, asilo, no me quiero dejar a nadie, y por supuesto mi grupo de investigación, no tanto por lo que han hecho, sino que les va a tocar hacer, que va a ser mucho. Vamos a tener que trabajar mucho porque es un proyecto, como ya habréis intuido, muy, muy ambicioso y muy novedoso, pero claro, el riesgo está ahí y hay que ir a por ello, ¿no? Mi presentación va a ser unos 10-12 minutos cada reto, no voy a liaros voy a intentar minimizar los datos académicos, los datos muy farragosos, pero tengo que entrar a la técnica para que entendáis un poquito, porque me ha tocado a mí hacer el papel de datos técnicos, como microbiólogo que soy. ¿Qué le pedimos a un método microbiológico, ¿no? Esto de lógica, ¿no? Porque sea muy sensible, muy específico, que detecte en la misma carrera todos los patógenos que están infectando a la muestra, así como información adicional, genes de resistencia. Estoy hablando de un test ideal, ¿no? Que sea barato, o más que barato, el concepto barato, que sea coste efectivo. Yo creo que son cosas distintas, ¿no? Que esté automatizado y que, como comentaba el director de ACIS, que sea rápido y fiable. Creo que estamos ya cansados todos de los métodos rápidos que no son fiables, y eso es lo que no quiere Innova Microlab. Voy a poner 3 ejemplos de cómo un diagnóstico microbiológico temprano tiene un impacto tremendo en el hospital. Trabajo de 1994 en Massachusetts. Lo que hacen aquí es simplemente a 2 grupos de pacientes. A uno les diagnostican un antibiograma rápido y otro un antibiograma convencional. Al día siguiente, 24 horas de diferencia. Fijaos la diferencia en mortalidad entre los 2 grupos, de un 5%. Y cuando miramos los costes asociados, tanto del laboratorio de microbiología como de farmacia y por paciente de hospitalización, estoy hablando de 1994, son $4.000 de diferencia entre cada grupo de pacientes cuando aplicamos un método rápido. En esta misma línea, otro trabajo en Illinois, en Estados Unidos, con la misma idea, aplican un método rápido de diagnóstico y de antibiograma respecto a un método convencional, diferencia 24 horas de trabajo y de respuesta. Fijaos el impacto que tiene tanto en días de estancia, mortalidad, costes que asociados, en fin, bueno, cuando hacen un balance de todo el coste que le supone al hospital este método rápido, son $4 millones anuales que ahorra el hospital cuando implementa un método rápido respecto a un método convencional. 1999. Esto pone de manifiesto, yo siempre lo he pensado, que el coste en microbiología es una inversión. Lo que me gasto aquí lo estoy ahorrando más tarde. Lo que pasa es que hay que entender esto un poquito, ¿no? Y el último trabajo, creo que las empresas que estáis aquí ya conocéis lo que es el MALDI-TOF, sistema proteómico que permite una identificación microbiana en minutos. Bueno, lo que hacen en este trabajo es, cuando tengo un hemocultivo positivo, no cuando saco la sangre del paciente y la inoculo a un frasco de hemocultivo para iniciar el diagnóstico, sino cuando ese frasco ya es positivo, por tanto he perdido tengo un decalaje de 24 o 36 horas. ¿Qué pasa cuando aplico MALDI-TOF? Que es rápido respecto al método convencional, que son 24 horas. Método preintervención y método intervención. Pues bueno, los números están aquí. Impacta la mortalidad a los 30 días, días de hospitalización en planta, días de hospitalización en UCI, recurrencia por la misma bacteria y tiempo para tener una terapia óptima o adecuada. Y sobre todo, fijaos aquí en la gráfica.
el verde, son los que van por MALDI, que sobreviven más que aquellos que reciben un diagnóstico convencional. Creo que está claro. La microbiología a lo largo del siglo pasado ha evolucionado de una manera espectacular, ¿no? Yo creo que es una de las disciplinas médicas de laboratorio que más ha cambiado, ¿no? Pasamos del año 50 de los métodos de cultivo, los métodos serológicos, antígeno-anticuerpo, los métodos basados en PCR final de los años 90, al MALDI-TOF en el año 2010, y ahora, ¿qué viene? Pues bueno, lo que viene ahora es lo que vamos a presentar aquí, parte de lo que Innova Microlab quiere hacer. Estamos hablando de nanotecnología, microfluídica y secuenciación masiva. Es importante tener en cuenta que no cada uno de estos métodos suple al anterior. Da la sensación de que cuando hago un escalón de aquí y paso al método siguiente, dejo de hacer esto. No, la microbiología se nutre de todos ellos y dime qué quieres ver y te diré qué métodos tienes que utilizar. Todos ellos son complementarios y de hecho todos coexisten en el mismo laboratorio. La ultrasecuenciación, secuenciación masiva o NGS en inglés, Next Generation Sequencing, no es el siguiente paso en la microbiología. Es un poco el objetivo del reto 1, ¿no? La secuenciación, ¿no? ¿Por qué? Porque es interesante la secuenciación. Cuando uno hace una PCR, lo que hace, creo que eso lo conoce todo el mundo, detecta una fracción del ácido nucleico de un patógeno. Dice, ¿este patógeno está presente? Sí o no, pero no dice nada más de ese patógeno. Esto lo vemos con el SARS-CoV-2, por ejemplo, donde hemos tenido que ir evolucionando de PCR positiva a negativa a ya. No, ahora me demanda la secuenciación porque quiero ver qué variante es, quiero ver qué grado de... Por eso secuenciamos, para conocer y tener la máxima información de una bacteria, un virus, no con protozoo. Si en un virus de 30.000 bases ya da mucha y buena información, imaginaos en una bacteria que tiene 5 o 6 millones de pares de bases, la cantidad de información adicional que un genoma en plan diagnóstico nos puede dar. La resistencia a los antibióticos. Innova Microlab toca de pleno dentro del reto 1 lo que es la resistencia a los antibióticos. Ya ha salido aquí, ¿no? La ONU ya nos alerta de lo que puede venir. Y aquí lo que os coloco son 4 ideas que nos da el CDC de Atlanta en Estados Unidos para minimizar la resistencia a los antibióticos. Control de la infección, políticas PROA, vigilancia y, subrayo en rojo, mejorar la capacidad del laboratorio para identificar una bacteria resistente. Cuanto antes identifique una bacteria resistente, todo irá mejor. Eso es un dogma, es una verdad, ¿no? ¿Y cómo está España? Si atendemos a los mapas de colores que expertos europeos van sacando periódicamente del 2010 al 2018, vemos que tonos pasteles significa poca incidencia, poca prevalencia, tonos oscuros, marrón o rojo oscuro es alta prevalencia. España en el 2018 está en zona roja, que significa nivel 4, alerta epidemiológica, interregional spread. Significa que clones de bacterias, entre bacterias productoras de carbapenemasas, se están diseminando entre distintas comunidades autónomas. Por tanto, a modo de resumen, aquí es el diagrama inicial que se presentó el Ministerio de Innova Microlab, ¿no? 2 retos. Reto 1, diagnóstico rápido. Ya os he dejado caer unas pinceladas acerca de lo que queremos hacer. Vemos que yo le llamé en aquel momento 2017 diagnóstico sindrómico. ¿Qué quería decir aquí? Diagnóstico de la mayor cantidad de información posible, es decir, todos los patógenos, todos los genes de resistencia y obviamente, pues bueno, ¿para qué? Pues para dar una terapia adecuada cuanto antes mejor. Cuando menos use los antibióticos que no debo usar, mejor. Impactará más, minimizará la resistencia y mejorará la calidad del paciente. Dadme 30 segundos para que explique y veáis con detalle qué significa esto del genoma. Solo son 30 segundos. Klebsiella pneumoniae en nuestra área sanitaria infectó a unos 700 a 800 pacientes en la última década. Una de las características que tenía esta bacteria es que se adhería mucho a los tejidos del paciente. Una vez el paciente quedaba colonizado por Klebsiella pneumoniae, costaba mucho despegarse, deshacerse de esta bacteria. Se probaron antibióticos orales, probióticos y no había forma. Secuenciamos el genoma e indagamos. Es la foto que está aquí. ¿Veis estos pelitos que están aquí? Esto es una fimbria, una proteína que le permite adherirse a los tejidos del huésped. Se ve aquí. Es esta estructura genética. Y esta fimbria estaba presente en todo este conglomerado que es el ST15. Lo que en virus son variantes, variante alfa británica, delta india, en bacterias son los ST, tipos de secuencia, que es como una variante. Estas son las variantes. ¿Qué quiere decir? Que cada bacteria es distinta. Y esto solo lo puedo ver por un análisis genómico en profundidad. Tendré muchas Klebsiella pneumoniae, pero si tengo la ST15,
tengo esta característica y yo solo puedo ver esto en un análisis genómico, jamás en una PCR. ¿Soy yo Antoñita la fantástica que creo que la metagenómica, la secuenciación masiva es una irrealidad? Pues no. Ya hay artículos 2019 publicados en 2 revistas de primera línea, 2 revistas que no es la hoja parroquial de la parroquia de mi barrio, que es muy difícil publicar aquí, es muy riguroso, donde ya nos dicen y nos cuentan que es posible usar la metagenómica en la secuenciación de genomas con fines diagnósticos. Como ejemplo, bacteriemia o sepsis, infecciones del tracto respiratorio inferior. Incluso dan protocolos ya para quitar el ADN humano, para hacer la PCR. Es decir, esto es una realidad y esto es posible. Por tanto, resumen, ¿qué quiere el reto 1? Mejorar el proceso diagnóstico microbiológico bajo un nuevo prisma innovador. Metagenómica. Yo en el laboratorio recibo constantemente feedback de la PCR tal, la PCR cual, mira, esta PCR detecta 3 en lugar de 2, tarda media hora en lugar de 45 minutos y quizá he hecho en falta algún abordaje un poco más disruptivo, más innovador. Yo creo que estamos en el momento adecuado de abordar este salto, este pequeño salto cualitativo, pero que yo creo que puede ser muy interesante. Segundo aspecto que me gustaría resaltar es que la empresa que quiera abordar este reto no está sola, ¿no? Desde el primer momento yo abogué a ACIS, al gerente de mi área, ¿no?, de que quería que la implicación del grupo de investigación de microbiología en este proyecto, ¿no? Porque no se trata de tengo el reto, lo suelto y que venga la empresa y me resuelva el problema. Es un proyecto ambicioso, complejo. Y nosotros, en el laboratorio de microbiología, en investigación, el grupo de investigación, sabemos hacer diagnóstico microbiológico, somos expertos en resistencia a antibióticos y sabemos hacer metagenómica. Por ejemplo, variantes en aguas residuales, etcétera, que conocéis por la prensa. Es decir, creo que es un valor añadido muy importante la implicación de nuestro grupo con la empresa adjudicataria trabajando juntos hasta un punto de mutuo común, mutuo beneficio que beneficie a todos para llevar a cabo los objetivos de este proyecto, ¿no? Y por último, por supuesto, yo hablo de la metagenómica en la secuenciación, pero yo estamos abiertos a escuchar cualquier otra opción de cualquier empresa, como comentaba Antonio con el ejemplo de los drones y tal, que pueda dar solución a este problema. Nada más, paso a... A continuación, Guillermo Vázquez nos introducirá algunos aspectos relacionados con sistemas de información en torno a este reto. Sí, muy rápido. En este reto, básicamente, el resultado es que se tiene que integrar con el LIS del hospital, que es establecidos por la industria, pues seguirlos y ya está, ¿no? Evidentemente, antes que toda la información obtenida de los resultados analíticos y de la metagenómica tienen que integrarse en el Big Data del SERGAS. Por lo tanto, ahí tendremos que colaborar también mucho para ver cómo hacemos los procedimientos de integración más adecuados. Además, es que tenemos que hablar de bioinformática. A continuación pasaremos a introducir el segundo reto. Los que tengáis dudas respecto de lo que se ha explicado con anterioridad del primer reto, tendremos al final posibilidad de abrir un periodo de preguntas, así que podéis guardarlas y al final pues daremos respuesta de forma conjunta a ambos retos. Igual que en el caso anterior, pues haré una breve introducción de lo que se busca en el segundo reto, que básicamente es un sistema automatizado de cultivo en condiciones no convencionales del microbioma intestinal humano y su análisis cruzado para la personalización de tratamientos. Igual que antes, existen diferentes patologías en las que el microbioma puede tener un rol en su comprensión y en su tratamiento, pero focalizaremos el piloto el testeo de este proyecto en un entorno concreto, de una patología concreta, que es la inmunoterapia de pacientes oncológicos. Igual que en el caso anterior, introduciré unos objetivos generales del reto 2 que gira en torno al microbioma
que en este caso pues, se busca la mejora de ciertos tratamientos, como decíamos antes, la confluencia o la mejor comprensión de diferentes factores en torno al paciente y al patógeno pues son relevantes, y en este caso pues el estudio del microbioma nos puede dar información para seleccionar el tratamiento más adecuado y por lo tanto mejorar la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, pues uno de los objetivos claros de este reto es avanzar en la personalización de las terapias. Hay diferentes campos en los que el microbioma tiene aplicabilidad en este sentido y entendemos que es una tendencia pues, que cada vez tiene más interés y que cada vez está más extendido en el sentido de personalizar y ajustar el tratamiento a la circunstancia del paciente y el patógeno concreto. Igual que en el caso anterior, se buscan vías de mejora en términos de tiempo de hospitalización y de tasa de mortalidad. En el marco de los desarrollos, a priori será en torno a pacientes oncológicos, y también reducción de costes. Como comentaba antes el doctor Bou, pues en el reto anterior, pues en este reto también se busca a través de ese mejor tratamiento de los pacientes, pues que eso conlleve una reducción de los costes asociados. En cuanto a lo que se pretende avanzar a nivel de innovación, bueno, confluyen diferentes elementos que profundizará a continuación el doctor Bou en torno a aspectos como puede ser en las condiciones no convencionales de cultivo, hablamos de ese microbioma intestinal, la automatización y escalabilidad, pues se busca un sistema que tenga una mínima intervención humana y que permita gestionar un volumen de muestras que sea compatible con el trabajo de un laboratorio microbiológico de un complejo hospitalario, y eso que comentábamos de pues, análisis genético del microbioma por ultrasecuenciación, bueno, entendiendo que se está abierto a otras posibilidades de forma automática y escalable para esa mayor comprensión del microbioma, de la variación del microbioma y su impacto en diferentes terapias. Como comentábamos, pues nos vamos a centrar en inmunoterapia de pacientes oncológicos, pero bueno, hay una diversidad de patologías y de condiciones en las que puede ser de interés el estudio del microbioma y que este primer paso con la inmunoterapia, pues a continuación podrá venir acompañado de su aplicación en otros contextos. Y a continuación doy paso al doctor Bou para que profundice en mayor medida en este reto. Gracias de nuevo, Antonio. Más que nada, para terminar, una pincelada de una cosa importante que no he comentado antes, porque me preguntabas tú que por qué habíamos seleccionado de inicio bacteriemia, neumonía o meningitis, ¿no? Hombre, obviamente porque son patologías de gran impacto clínico, de gran relevancia, con alta prevalencia y en algún caso que se diagnostican mal en el laboratorio. O sea, en la neumonía muchas quedan sin filiar por cultivo y si aplicamos PCR tampoco es el gol estándar. Es decir, por número, por prevalencia, aunque en el caso de la meningitis son 1000, según la Sociedad Española de Neurología, 1000 al año, la tasa de mortalidad es del 10%. Es decir, que por eso hay que empezar con algo, ¿no? Tenemos que empezar, no podemos empezar con toda la patología. Por eso escogemos 2 o 3 patologías de alto impacto para empezar a probar la plataforma. Después, a modo de resumen, ¿qué empresas, no? Yo creo que ya quien ha visto eso sabe qué empresas podían participar aquí. Bueno, pues todas aquellas que tengan relación con la genética, la biología molecular, que hagan diagnóstico molecular, que permitan purificar ácidos nucleicos, que permitan automatizar procesos, que tengan sistemas robóticos que permitan automatizar esto, campanas de flujo laminar, que tengan relación con secuenciadores, ¿no? Todo este sector diagnóstico que toque de alguna manera con cierta proximidad, pues tienes un candidato, obviamente, a poder entrar a concursar al reto 1, ¿no? Para terminar, por si había alguna duda, y aunque luego pudiera haber salido en el turno de preguntas, ¿no? Respecto al reto 2, ¿no? El reto 2 se centra básicamente en el microbioma, ¿no? El microbioma que ha sido definido, creo que lo conocéis, 2 minutos de pinceladas así, ¿no? Es como un órgano más, ¿no? Un órgano más porque, bueno, son los microorganismos que viven con nosotros. Es el microbiota. La microbiota es, si va a nivel local, microbioma es el conjunto de todos. No vamos a entrar en términos semánticos de que si es la genoma. Bueno, mientras que hablamos de microbiota, cuando hablamos del microbioma en una zona en concreta, ¿no? Microbiota intestinal, microbiota bucal, etc. Pero es conjunto de bacterias, virus, protozoos u hongos que viven con nosotros.
Si han llegado hasta aquí con nosotros es porque es beneficioso para el ser humano, si no, no estaría. La evolución se encarga rápidamente de eliminar aquello que no le sirve, y lo que nos sirve lo fija y lo mejora, ¿no? Nos protege la microbiota porque nos permite digerir alimentos o alimentos que se fermentan que nosotros no podemos digerir, porque produce ácidos grasos de cadena corta con efecto antiinflamatorio, con lo cual va muy bien para la mucosa intestinal. A nivel estructural, permiten mantener la integridad del epitelio intestinal, permiten las uniones entre las células epiteliales, la generación del moco, incluso tienen un efecto protector porque regulan el sistema inmune a nivel local y sintetizan vitaminas, ¿no? Obviamente es algo muy importante para la vida nuestra, diaria, a nivel diario, ¿no? Hay ideas, ¿cuántas bacterias viven con nosotros? Bueno, es difícil, yo creo que decir. Hay algunos que hablan de 40 billones de bacterias que conviven en estos momentos con nosotros. Lo que es verdad es que parece ser que hay como 10 veces más bacterias en el cuerpo que células eucariotas, con lo cual, más que Homo sapiens, somos Homo sapiens pegados a bacterias, realmente en senso estricto, hablando de a nivel celular, ¿no? Para que veáis la importancia, ¿no? Todo va bien si el microbioma, especialmente la microbiota intestinal, está estable, tenemos una cantidad de comensales que están ahí, viven en simbiosis, de manera hasta que hay una perturbación, una disbiosis, una alteración de esa proporción, pues que permiten desarreglos inmunológicos, entrada de gérmenes patógenos, etcétera, etcétera. En ese momento pues vienen los problemas. Hay muchos factores que pueden afectar la microbiota, muchos son conocidos, la dieta, fumar, ejercicio, estrés, el sueño, antibióticos, muchas de estas cosas, pues bueno, enfermedades intestinales alteran la microbiota y tienen sus consecuencias. La microbiota o el microbioma no es algo estable, es importante entender esto, ¿no? Desde que uno nace hasta que muere, la microbiota va cambiando, ¿no? Incluso ya hay estudios que relacionan durante el embarazo ya en el líquido amniótico hay bacterias, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo que un niño nazca o se alimente de leche materna que de leche fecal, lactancia artificial como alimentos sólidos, porque la microbiota cambiará. O no es lo mismo que esté desnutrido o no, o que esté delgado o obeso. Hay diferencias en la microbiota, o que tenga más de 100 años. Es decir, es algo dinámico y nada estable. Y podemos modular nuestra microbiota, esto no es algo irreversible, ¿cómo? Pues a través de prebióticos, fibra, probióticos, ¿no? Los yogures, lo que tomamos, lactobacillus, todo esto, los simbióticos que agrupan ambos, los probióticos, el trasplante fecal. El trasplante fecal en estos momentos en medicina se está convirtiendo en el arma más eficaz para arreglar estas alteraciones de la microbiota intestinal, véanse diarreas recurrentes por Clostridium difíciles. Nuestro hospital va a subirse este barco también. Antibioterapia, es decir, hay formas de revertir este estado de disbiosis o poder modular la microbiota. ¿Cómo estudio el microbioma? Hago esta introducción para que entendáis el porqué del reto 2, ¿no? De izquierda a derecha, de menos funcional a más funcional, ¿no? Lo que hacemos en nuestro laboratorio, que también nosotros también hacemos estudio de microbioma. De hecho, pues Margarita Poza de mi grupo tiene un proyecto FIS para ver el impacto de la microbiota bucal en la génesis o el desarrollo del cáncer de colon. Siempre se basa en el análisis del 16S-RNA, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que no hacemos y que sí darían una información mucho más precisa y funcional del microbioma, como es llegar en un grado extremo al estudiar el metaboloma, es decir, los metabolitos que producen las bacterias, que al final son los efectores de esto. Esto no se hace por una cuestión de tiempo y de términos económicos. Y aquí es donde entra el término Culturomics, ¿no? Que también forma parte del reto 2. Hablo del RNA, vuelvo a repetir en esta idea, amplificando por PCR y secuenciando, consigo agrupaciones taxonómicas que me permiten llegar pues, a estos árboles donde yo clasifico pues, los firmicutes, todos los gram positivos, las proteobacterias, todos los gram negativos. Pero fijaos, ¿qué estoy diciendo? Si yo digo que un paciente con psoriasis tiene una elevación alterada de la relación firmicutes-actinobacteria, ¿qué estoy diciendo realmente? Que alguna de estas tiene más cantidad que alguna de estas. Pero además, como he comentado antes con el ejemplo de la Klebsiella, el ST15, cada una de ellas puede tener muchos clones distintos, con lo cual el grado de información que uno da cuando hace un análisis de microbioma por un método convencional en cualquier laboratorio del mundo, bajo mi punto de vista, es bastante sesgado o bastante parcial.
¿Qué retos tiene el microbioma? Culturomics, vamos a ver si es posible cultivar las bacterias del intestino. Es difícil porque son bacterias que requieren una atmósfera especial, unos nutrientes especiales, no es fácil. Y nuevas plataformas basadas en secuenciación masiva que nos permitan, junto con herramientas bioinformáticas muy potentes, conseguir análisis más profundos de todos estos microorganismos que habitan con nosotros. El término Culturomics lo acuñó este microbiólogo que veis aquí, Didier Raoult, francés, trabaja en Marsella, polémico, sale en la televisión francesa todas las semanas, pero tiene un toque muy genial a veces, ¿no? ¿Qué quería decir esto de Culturomics este hombre? Pues que si no puedo cultivar algunas bacterias de un ecosistema o del cuerpo humano, porque las condiciones en la clínica para recuperar bacterias son las que son, cambiemos todas ellas, usemos diferentes temperaturas, diferentes atmósferas, diferentes nutrientes para hacer unas condiciones más favorables para recuperar todas aquellas bacterias que viven, por ejemplo, en nuestro intestino. Y si yo considero que esta es la bacteria que vive en nuestro intestino, un frasco con heces, voy a necesitar una serie de plataformas, tecnología o sistemas que me permitan fácilmente aislar estas bacterias. Obviamente, si yo monto una plataforma automatizada de estudio del cultivo, automatizo la bacteriología, lo que no voy a hacer es no meter mis muestras clínicas del hospital que seguirían un camino paralelo. Obviamente sería una manera de rentabilizar una inversión de este calibre. Pero con esta idea es lo que queremos hacer con el término Culturomics. Por tanto, para las empresas que están escuchando y que quieran intentar entrar en el reto 2, ¿qué queremos aquí? Queremos tener un sistema de registro de muestras ágil, sembrar las muestras clínicas de manera automatizada, incubar las placas de cultivo en incubadores con distintas atmósferas, analizar las colonias de manera rápida y automatizada a partir de medios cultivos distintos, tener sistemas digitales que nos permitan guardar esas imágenes para análisis posteriores, identificar rápidamente las colonias que hayan crecido en las placas mediante MALDI-TOF o un abordaje molecular y, en definitiva, lo que queremos en el reto 2 es automatizar la bacteriología. Por tanto, el microbioma intentaríamos mejorar esta faceta, cultivar, aislar más bacterias por cultivo, pero obviamente en la visión metagenómica del estudio del microbioma la seguiríamos haciendo, que es secuenciar los microorganismos que están sin cultivo previo. Pero lo que sí querríamos aquí sería una metagenómica optimizada. Hacer un microbioma en estos momentos, como os he comentado, lo hacemos todos los días en el laboratorio, es un proceso lento, costoso, tedioso. Queremos tener la tecnología más preanalítica, es decir, sistemas que nos permitan extraer los ácidos nucleicos de manera automatizada, generar las librerías de manera automatizada, para al final hacer una metagenómica 16S y una secuenciación y llegar, pues, mediante análisis bioinformático a los resultados. Optimizar, en definitiva, lo que ya hacemos, más la aplicación Culturomics, automatizar la bacteriología. Grandes rasgos y de manera sencilla, estos serían los objetivos del reto 2. ¿Y dónde aplicaríamos este análisis del microbioma? Efectivamente, patologías para probar o tratar hay muchísimas. Yo no soy oncólogo ni me voy a poner a discutir con un oncólogo porque sí o porque no, pero llama la atención poderosamente la importancia que la inmunoterapia está teniendo en la actualidad para el tratamiento de tumores de pulmón, melanoma metastásico y cáncer renal, ¿no? Es inmunoterapia, terapia basada en anticuerpos, ¿no? ¿Qué hace? El tumor genera en su entorno un entorno inmunorregulador negativo que suprime la respuesta inmune, de tal manera que lo que quiere la inmunoterapia, los inhibidores del checkpoint, así se llaman, es conseguir de nuevo que esta balanza se equilibre, bloqueando esta interacción entre el tumor y el linfocito y activando las células TCD4 y TCD8. Esto, que es un abordaje espectacular y que ha cambiado la vida de muchas personas, la sorpresa viene cuando hace 3 años se publican una serie de trabajos que demuestran que la microbiota intestinal influye de manera muy importante en la respuesta a la inmunoterapia en tumores epiteliales como los que os he puesto aquí. Son todos trabajos en Science, Nature, todo de este calibre, ¿no? Con lo cual, obviamente, se abre la ventana, la posibilidad de que yo pueda mejorar la respuesta en inmunoterapia en los pacientes oncológicos
con el coste que supone, estamos hablando de terapias muy caras, y mejorar las tasas de respuesta. No me conozco las cifras, pero los porcentajes de respuesta a la inmunoterapia en estos pacientes están lejos de ser óptimas, ¿no? Por tanto, el abordaje sería un poco esto. Vamos a estudiar el microbioma, la microbiota en este tipo de pacientes que reciben estos tratamientos, y vamos a intentar mejorarles la vida, permitiendo que haya una respuesta inmunoterapia mejor. En definitiva, lo que pretende Immunomicrolab es la medicina personalizada de precisión, como comentaban al principio, ¿no? Si tenemos una serie de pacientes aquí, la medicina tradicional, pues bueno, los clasificaré fenotípicamente, les daré una droga, alguno responderá, otro un poquito más, otro un poquito menos, y algunos progresará la enfermedad, ¿no? Si voy a la medicina de precisión o personalizada, donde incluiré todas las omics, omics es epigenomics, metagenomics, metatranscriptomics, microbiomics, ¿no? Con todos estos datos y con los algoritmos informáticos, y aquí pues yo no sé si llamarlo bioinformática o informática, Guillermo, pero obviamente con la colaboración del sistema informático que nos permitan todas estas variables clínicas que se van a ir generando, pues bueno, intentar llegar a una solución basada en medicina personalizada, de manera que pueda estratificar a cada paciente con un tratamiento determinado. En definitiva, ¿qué queremos? En el reto 2, mejorar el proceso de análisis del microbioma. Empresas que puede interesarles el reto 2, todas aquellas que trabajen en automatizar la bacteriología, sembradores de placas automáticos, sistemas de análisis de placas, etcétera, etcétera, son bienvenidas a presentar sus soluciones. Y desde luego todas aquellas empresas relacionadas con el mundo de la secuenciación que de alguna manera puedan optimizar la fase preanalítica de la secuenciación, bien sea por extracción de ácidos nucleicos, aislamiento, formación de librerías, automatización de procesos, sistemas robóticos, también son bienvenidos a presentar sus propuestas. Con ello pretendemos aumentar la eficacia de las terapias de inmunoterapia en oncología. Empezaremos por aquí. Esto es como lo de... ¿Y por qué por aquí? Pues porque tenemos 2 años para ejecutar el proyecto y hay cantidad de enfermedades o de problemas que se podrían resolver pero que no nos va a llegar. Entonces vamos a centrar en un modelo que puede funcionar y probemos que funciona aquí, y luego intentaremos abordar más cosas, porque colaboraciones, relación microbioma, enfermedad hay muchísimas. Véase cáncer de colon, microbioma. Con cardiología, con Guillermo Aldama, tenemos una colaboración para ver por qué hay pacientes sin factores de riesgo ninguno que desarrollan un evento cardiovascular, 0 factores de riesgo. El otro día me pararon que los de cirugía bariátrica, que porque los obesos, ya hay evidencias de que el succinato favorece la obesidad, etc. Hay campo de trabajo infinito, pero vamos a centrarnos en un grupo de pacientes y una patología y una medicación muy concreta para ver que esto funciona. Y obviamente reduciríamos los costes, porque daríamos la inmunoterapia a quien realmente puede responder, ¿no? Y este es el final, es el reto 2 de Innova Microlab, que lo pinté aquí, que está encuadrado a la derecha, y como podéis ver, pues quiere analizar el microbioma como por metagenómica, como he comentado, o por culturómica. Y con toda esta información, ser capaces de generar pues, una medicina personalizada y de precisión. Muchas gracias y quedo a vuestra disposición para preguntas si viene luego. Muchas gracias, Germán. Sin duda, ahora queda mucho más aterrizado y totalmente claro lo que se busca en cada uno de los retos. Como en el caso anterior, daré paso a Guillermo Vázquez para que profundice un poco de unas pinceladas de la parte de... Sí, en la parte informática estamos en una situación similar en una parte del proyecto, porque yo este proyecto lo veo mucho más con peso en ley grande que en ley pequeña aún. Es un proyecto de innovación, pero con un peso muy relevante en investigación. Entonces, en la parte de innovación tendría que cumplir lo mismo que los otros, o sea, la integración con el LIS y además la aportación de toda la información relevante hacia el Big Data corporativo del Sergas. Pero yo aquí creo que, además de tener en cuenta todos los requisitos técnico-legales que nos van a obligar a manejar la información de un modo concreto, yo creo que todos los procesos que se hagan, primero, se ha de garantizar que funciona el sistema con un 99% del tiempo, como un sistema informático de precisión. Se ha de aportar el proceso de cómputo adecuado.
y además la información se ha de guardar dentro del CPD del centro, ¿vale? Porque hay que guardarlo en sistemas. Eso no significa nada más que se ha de ordenar el flujo de información, porque esto va a ser un flujo de información enorme. Y si además queremos aplicar algoritmos de aprendizaje, que es lo correcto, y definir algoritmia adecuada dentro del proceso de registro tanto de la microbiota como del microbioma, pues eso ha de ser postprocesable siempre, porque seguramente tendremos que reincidir muchas veces en algoritmos y al final habrá algoritmos de muchas casas o incluso de grupos de investigación para probarlo. Entonces es muy relevante que toda la información bruta sea conservada, que no sea el proceso analítico que da ahí, queda el análisis, el resultado, no, aquí queda toda la información que seamos capaces de extraer de la microbiota intestinal, pero bueno, como dice Germán, esto es el principio de un camino muy largo. De muchos campos, sí, yo coincido con esto, que no estar en esto es terrible. Hay que estar. Nada más, simplemente toda la parte de bioinformática y todo esto es un tema que yo creo que hay que desarrollar durante el proceso. Ahora se pueden sentar las bases, pero es un tema muy nuevo para todos. Muchas gracias, Guillermo. Y antes de daros paso al turno de preguntas, simplemente recordaros un par de puntos relevantes. La parte de innovación y del enfoque que tendrá el proyecto Innova Microlab, como comentábamos antes, se trata de compra pública precomercial, remarcar ese concepto. Estamos buscando tecnologías que estén incipientes en un TRL 4 o 5, que podríamos estar hablando de desarrollos a escala real, es decir, soluciones que estén saliendo, digamos, de las primeras fases de los primeros intentos en laboratorio y que estén incipientes, para implantarlas en el entorno real de un laboratorio de microbiología, en concreto el del CHOAC, como prototipos plenamente funcionales y llevarlos a un TRL7, un TRL un tanto inferior a lo que sería un desarrollo ya comercial, pero que sean plenamente funcionales, para que lo tengáis en perspectiva de lo que se busca a nivel de innovación. Y por repasar las fechas tentativas, bueno, como podéis ver ahí, es un proyecto que ya tiene un recorrido, ya que desde la definición del proyecto inicial, su aprobación con la firma de correspondiente convenio en diciembre del 2020. Ahora estamos publicando las consultas en julio de 2021 con la perspectiva, como comentaban con anterioridad José María, de que se pueda publicar la licitación o licitaciones correspondientes a finales de este año. Y recordaros que la ejecución sería hasta junio de 2023. Recordaros que en ese marco temporal que deberéis de plasmar en las fichas correspondientes es muy relevante y simplemente recordároslo antes de dar paso al turno de preguntas. Efectivamente, Antonio, muchas gracias a todos por vuestras intervenciones. Abrimos ahora un turno de preguntas para que las personas, primero, que os encontráis en la sala, podréis efectuar aquellas que consideréis necesarias, para luego, a través de la herramienta levantar la mano o escribiéndolas a través del chat, todos aquellos que estáis vía streaming podáis consultar cualquier duda para la mesa de expertos. Vale, empezamos entonces con las preguntas que nos están realizando a través del chat. La primera de ellas está planteada por Igor Calvo y es: una empresa en fase clínica 3 de un medicamento se encontraría enmarcada dentro del reto 2. Germán, yo pienso que estaría en una fase 3 tendría que saber exactamente qué es lo que está haciendo, qué es lo que Igor, puedes formular tu pregunta en estos momentos. Adelante, Igor.
En vista de que Igor no está pudiendo realizar su pregunta de viva voz, le pedimos que la escriba por el chat para que se la podamos trasladar a los expertos. Hacemos a continuación la pregunta de Cristina Sánchez Sixto, que nos pregunta: cuando salga el concurso público, ¿la tecnología propuesta tiene que estar ya en el mercado? Hombre, personalmente, yo creo que lo que se trata es de aportar, si está en el mercado, y estamos entrando en unas arenas movedizas desde el punto de vista legal, compra pública o comercial, que yo doy mi opinión. No sé si desde el punto de vista legal cualquiera de si lo que están pueden. Yo pienso que sí, siempre que aporten un aspecto novedoso al problema que queremos resolver. Es decir, nosotros buscamos de alguna manera una mejora, no que alguien nos venga y nos coloque su sistema en laboratorio y se acabó. Tiene que aportar un plus de novedad. Yo creo que eso es un componente innovador de I+D que nosotros vamos a analizar, pero yo no pondría problemas ni rechazaría una propuesta que ya está en el mercado si obviamente aportan un plus de I+D o de mejora y que responde a los retos del proyecto, ¿no? Sí, yo por completar lo que comentaba Germán, si es una empresa que tiene soluciones comerciales, la idea en esta propuesta sería que propusiese ir más allá de lo que ya existen en su portfolio. No se buscan soluciones comerciales, sino que se busca, como comentábamos antes, soluciones que estén en un TRL 4 o 5 incipiente, que aún no sean comerciales. Entonces, lo que se busca aquí es financiar un servicio de I+D, es decir, financiar que una empresa que tenga las capacidades que estén alineadas con la necesidad que anteriormente comentaba el doctor Bou, que nos proponga ir un paso más allá, obviamente tomando como referencia las necesidades que se plasman en cada reto. Muchas gracias a los dos. Volviendo un poco a la pregunta que nos hacía Igor Calvo, nos comenta que sería una cápsula basada en trasplante de microbiota fecal a través de una cápsula oral. Bueno, todo aquello que aporte novedades al microbioma yo creo que es bienvenido, ¿no? Esto sería objeto obviamente de una prueba, no sé de dónde trabaja esta persona, en qué hospital, pero bueno, podría ser una cosa a probar en un proyecto de investigación para ver si esa cápsula funciona como realmente piensa y resuelve el problema que intenta resolver. Nosotros aquí lo que queremos hacer es, bueno, pues trasplantar mi microbiota fecal. Los hospitales en España que están haciendo este tipo de abordaje lo hacen mediante cápsulas, vía oral. Antaño se usaban por colonoscopia, por infusión intestinal de otra manera. Y entonces yo entiendo que lo que él propone ya es una cosa que se puede usar, que ya se está usando y que evidentemente es una opción para introducir las heces, la microbiota de las heces en el intestino, ¿no? Sí, entraría dentro del reto 2 con el comentario, con el detalle que estoy comentando, sí. Muchas gracias, Germán. Nos pregunta ahora Montserrat Enjuto. En la descripción del reto 2, en la segunda parte de metagenómica optimizada, se ha hablado de secuenciación de 16 segundos. ¿El aumento de información podría considerarse beneficioso? Perdón, no he oído secuenciación, ¿eh? Ha hablado de secuenciación de 16S. Sí. ¿El aumento de información en este sentido se consideraría beneficioso? Bueno, es que es la forma que tenemos para analizar la microbiota, sí. Pretendemos analizar el microbioma en el objetivo 2 mediante secuenciación del 16S, que es lo que queremos hacer, y calcular la proporción relativa o incluso llegar a cuantificar de manera absoluta la cantidad de bacterias que tenemos. Pero bueno, ese es el abordaje tradicional que usamos para estudiar los cambios en la microbiota a lo largo del tiempo. Por otro lado, nos pregunta también si se podría abordar una metagenómica con la secuenciación completa del microbioma. Sí, se podría abordar, para que encarece mucho el proceso y bueno, sería otro abordaje y el componente bioinformático sería tremendo aquí, ¿no? Analizar toda esta cantidad de información. Es una opción hacer. Yo creo que en estos momentos se puede hacer, pero
requeriría una inversión de recursos y de tiempo y de potencia de análisis, pero bueno, sería lo ideal. Cierto es que sería lo ideal porque nos permitiría no solo detectar la bacteria, sino además toda la información contenida en el genoma, ¿no? Con lo cual es una opción interesante que a corto plazo no la vamos a hacer, pero bueno, sí es plausible hacerla. Damos paso ahora de nuevo a José María Fidalgo, que va a realizar una breve intervención. Simplemente por puntualizar. Simplemente funciona, ¿no? Sí, nada, simplemente por complementar, ¿no? Lo que comentábamos un poco acerca de la primera pregunta, acerca de las consultas preliminares, bueno, pues que realmente nosotros lo que estamos buscando es la solución a los distintos retos. Entonces, bueno, pues que las empresas o personas que participen dentro de las propuestas, pues que se pueden presentar abordando pues la solución al reto integral o por partes, y que tenemos que tener en cuenta o recalcar la parte de que se pueden presentar propuestas conjuntas, es decir, formadas por varias empresas. Entonces, como comentaba Guillermo, aquí tenemos un componente muy importante de la bioinformática, también tenemos otra parte más de informática. Entonces, bueno, pues son esa posibilidad, ¿no?, que ofrece las consultas preliminares a la hora de presentar propuestas conjuntas, pues que después también en las futuras licitaciones pues también podrán presentarse a través de figuras como las UTEs, como son las uniones temporales de empresas, a la hora de participar después en las futuras licitaciones. Y es importante pues que si son propuestas conjuntas, pues que se reflejen y que muchas veces pues que se complementen dado pues la complejidad que tienen estos retos. Era simplemente por añadir a la pregunta inicial. Aprovechando que tenemos a José María en el estrado, no te vayas, por favor, te transmitimos la pregunta de Antón Vizcaíno, que nos dice si las licitaciones al final saldrán en conjunto para cada uno de los retos o si diferentes empresas pueden ser adjudicatarias de pequeñas subtareas dentro de un reto. Pues eso es una parte que precisamente las consultas preliminares al mercado nos sirven para definir, ¿no? Es decir, podemos nosotros, una vez finalizado el proceso de consultas preliminares y publicado el informe, entraremos en la siguiente etapa, ¿no?, que será la parte más de, primero, efectivamente, ver si los dos retos son viables, porque, bueno, siempre el peor de los escenarios podría ser la situación, pues que no hubiera soluciones innovadoras actualmente en el mercado que respondieran a los retos. No parece el caso, ni mucho menos, pero una vez que comprobáramos pues, que efectivamente que los dos retos son viables, que podemos sacar la futura licitación, ese es un escenario a valorar, ¿no? Es decir, pues podría ser un único pliego con dos lotes, podrían ser dos pliegos, es decir, esos son, digamos, es para una etapa posterior, una vez sacado conclusiones de las propias consultas preliminares. Gracias. Perfecto, José María. Muchas gracias. Tenemos ya una última pregunta para cerrar el turno, de nuevo de Igor Calvo, que nos comenta que desde su empresa tienen planificado hacer una prueba de concepto fase 1 en no respondedores a la inmunoterapia con un medicamento en investigación MBK01 de cápsulas de microbiota fecal liofilizada. ¿Podría ser esto interesante de cara al reto 2? Obviamente es interesante. El problema es que tenemos 23 meses para ejecutar el proyecto y tenemos que ser muy precisos, muy exactos y muy organizados para conseguir resultados en menos de 2 años, ¿no? Esto es una prueba que vamos a hacer, pero lo ideal es que este sistema de trabajo, esta plataforma, quede más allá de junio de 2023 y se puedan abordar múltiples estudios. Es decir, por supuesto que puede ser interesante para el reto 2. Para que lo hemos definido a corto plazo, pues bueno, usar lo que tenemos cerca en el hospital por facilidad, por proximidad y por sentido común, ¿no? Pero obviamente creo que esto es una plataforma que se abre para hacer estudios de cualquier índole en el campo del microbioma. Nuestro grupo estaría dispuesto, encantado de colaborar a nivel de estudio del microbioma, con proyectos que realmente valgan la pena y sean buenos como parece este, ¿no? Perfecto. Damos por cerrado el turno de preguntas.
con lo que finaliza de este modo el evento de presentación de Innova Microlab. Muchas gracias a todos.